Si te hablan del campeón sin corona, piensas en Stirling Moss, pero te aseguro que Chris Amon, José Froilán González, Juan Pablo Montoya, Ronnie Peterson, Didier Pigoni, Carlos Alberto Reutemann, Pedro Rodríguez, Gilles Villeneuve y Wolfgang von Trips tenían méritos para ser campeones del mundo. Este es un vídeo para gourmets y para entendidos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Confieso que una de las primeras cosas que tengo en cuenta cuando pienso en un vídeo es conseguir el mayor número de views, que se dice ahora, visualizaciones de toda la vida. Pero soy un afortunado porque de vez en cuando me permite un lujo, hacer un vídeo solamente porque me apetece, como es el caso de este vídeo. Seguramente este vídeo no conseguirá un récord de visualizaciones, de views, pero desde luego es un vídeo que los verdaderos gourmets, los verdaderos entendidos del automóvil, estoy seguro que lo vais a apreciar. Un total de 34 pilotos se han proclamado campeones del mundo de Fórmula 1. 34 pilotos distintos, porque como sabéis hay pilotos que han sido varias veces. Yo os hago una pregunta. Mirad esta lista de pilotos, de 34 campeones del mundo de Fórmula 1, y mirad la lista que os he propuesto. ¿De verdad creéis que pilotos como Damon Hill, como Jenson Button, o incluso diría que como James Hunt, que si no es por el bofetón de Lauda, probablemente no hubiera sido campeón del mundo, merecen ser campeones del mundo más que estos pilotos que os propongo? Yo os pido vuestra opinión y espero de verdad vuestros comentarios. Así que, sin más preámbulos, y antes de que Rodrigo me empiece a dar caña porque dice que me enrollo mucho, que es verdad, voy a empezar esta lista, ojo, por orden alfabético de apellidos. Aquí van estos 10 campeones sin corona. Chris Amon. Lo curioso del neozelandés Chris Amon no es que no haya ganado un mundial de Fórmula 1, es que no ha ganado un gran premio. No ha ganado un gran premio de Fórmula 1. Está considerado por todos el mejor piloto del mundo de Fórmula 1 que jamás ha ganado un gran premio. Un título que le podría haber arrebatado Carlos Sainz, pero afortunadamente no ha sido así, porque Carlos Sainz ya ha ganado su primer gran premio y seguro que vendrán más. Ganó muchas carreras, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans de 1966, haciendo equipo con Bruce McLaren, que no era tonto, y eligió a Chris porque era un muy buen piloto. Fue el año, ya os acordáis porque hemos hecho vídeos sobre el tema, en que Ford robó la victoria a Ferrari. Bueno, habría que decir que Ford también robó la victoria a Ken Miles. Fue desde el primer momento un piloto muy prometedor, pero también con una enorme mala suerte, en forma de accidentes, de roturas, aunque él siempre lo negaba, porque tuvo muchos accidentes graves y en ninguno le costó la vida, aunque con lo que no pudo fue con un cáncer. José Froilán González. Este bonaerense es más conocido por el mote que le pusieron de Cabezón González. Creo que no es necesario decir el motivo. Bueno, aparte de Cabezón era un tío fornido, pero era un pilotazo que fue capaz de plantar cara nada más y nada menos que a Juan Manuel Fangio. Tiene el honor de ser el primer piloto que llevó a un Ferrari a ganar una prueba del Mundial de Fórmula 1, con un Ferrari 375 en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1951. Juan Pablo Montoya. Yo creo que nadie se atreve a dudar del talento de este colombiano de Bogotá. Es que, entre otras cosas, en los pocos años que estuvo en la Fórmula 1 consiguió 7 victorias y 30 podios. Entonces me diréis, ¿qué le faltó a Juan Pablo Montoya para ser campeón del mundo? Para ser campeón del mundo. Bueno, he leído muchas veces que disciplina. Yo no soy de esa opinión. Para mí, el motivo es que Juan Pablo eligió ser persona antes que piloto. Me diréis que me pongo muy romántico, pero os pongo un ejemplo. Eso lo decía mi madre, de romántico. Vamos a ver, para Schumacher, por citar un ejemplo, probablemente Hamilton, probablemente Pedro de la Rosa o Carlos Sainz, solo hay una cosa importante en esta vida, solo hay una competición importante en esta vida, la Fórmula 1. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Pero Juan Pablo Montoya no era así. Además no se sintió bien tratado en su equipo y decidió correr las carreras en las que estaba a gusto y le divertían. Y entonces hizo, pues, volvió a donde venía,
que era a los Estados Unidos de Norteamérica a correr las carreras que le divertían. Bueno, ¿no fue campeón del mundo? No, pero probablemente fue, como persona, más feliz. Yo solo diría una cosa, ole tus cojones. Stirling Moss. De Stirling Moss os voy a dar un solo dato. En una de cada 4 carreras que participó, la ganó. Y diréis, bueno, ¿y cómo no fue campeón del mundo? Bueno, no fue campeón del mundo porque este sí que tuvo mala suerte. Tuvo la malísima suerte de coincidir con Juan Manuel Fangio. Pero el británico, Stirling Moss, por encima de todo, demostró ser un auténtico caballero. A ver, bueno, lo demostró, por ejemplo, con su relación con Fangio. Bueno, es que eran muy amigos, a pesar de que Fangio le ganó muchísimo, bueno, todos los mundiales en que compitió con él. Pero es que además perdió un campeonato por un solo punto frente a su compatriota Mike Hayward. Bueno, perdió el campeonato por un solo punto, pero es que a este piloto, a Mike Hayward, le habían descalificado del Gran Premio de Francia. Y el propio Stirling Moss fue el que ayudó a que le recalificasen. Esto, bueno, pues hizo que perdiera el Mundial, como os digo, por un solo punto. Bueno, Stirling Moss se vio truncada su carrera por un grave accidente en 1960. Es todo un caballero de los que, lo siento, creo que en la Fórmula 1 actual no queda ni uno. Ronnie Peterson. Si alguien me pide que defina al sueco Ronnie Peterson en una sola palabra, lo tengo clarísimo. Talento. Talento. Era un piloto muy talentoso, iba rápido con cualquier cosa y en cualquier circunstancia. Y bueno, os preguntaréis también lo mismo. ¿Cómo no fue campeón del mundo? Bueno, pues desgraciadamente porque se nos fue muy pronto. Se nos fue en el Gran Premio de Italia de 1978, precisamente cuando peleaba por ser campeón del mundo. Os confieso que soy un declarado admirador de Ronnie Peterson, que le he visto además correr en directo en algunos circuitos, y en concreto me impresionó en el Jarama. Me impresionó en el Jarama cuando era compañero de equipo de Mario Andretti con el Lotus 78 y luego con el Lotus 79, y bueno, la verdad es que no podían ser dos estilos más distintos, pero si Andretti era un espectáculo porque trazaba con tiralíneas, Ronnie Peterson era un espectáculo porque se subía por las paredes. Pocos pilotos ha habido en la Fórmula 1 más espectaculares que Ronnie Peterson. Didier Pigoni. El francés Didier Pigoni era un pilotazo al que únicamente la mala suerte le impidió ganar el Mundial. A mí, confieso, os voy a confesar, que cuando era joven me cayó un poco mal. No con el asunto con Villeneuve, que eso lo contaré más tarde, sino por una cosa mucho más próxima. Y es que mi novia de entonces se declaraba absolutamente enamorado de Didier Pigoni, que hay que reconocer que eran guaperas. Pero a Pigoni se le juntaron muchas cosas. Se le juntaron la tensión lógica de estar peleando por un mundial. Se le juntaron la tensión de ser probablemente responsable indirecto del terrible accidente de Gilles Villeneuve. Bueno, también fue, no voy a decir responsable, pero protagonista sin quererlo de la muerte de otro piloto, de Riccardo Paletti. Y luego además todo esto coincidió con su divorcio, un divorcio complicado. Todo esto pues le llevó a tener un accidente absurdo que le impidió acabar el Mundial. Bueno, pues el afortunado de esta situación fue Keke Rosberg, que ganando un solo Gran Premio ganó el Mundial, y eso sí, a pesar de todo, Pigoni quedó segundo detrás de Rosberg. Por si alguno no lo sabéis, os explico esto que os he dicho. De Gilles Villeneuve hablaré más adelante, del tema de Riccardo Paletti, porque esto sucedió en el Gran Premio de Canadá de 1982. Y es que el coche de Pigoni no arrancó, Paletti, que arrancaba desde muy atrás, no lo vio y se estrelló contra él y en ese accidente perdió la vida. Pigoni no tuvo ninguna culpa, pero de alguna manera pues estuvo ahí y fue desgraciadamente protagonista. Carlos Alberto Reutemann. El Lole Reutemann era otro superpiloto. Eso está claro y nadie lo duda, pero es que además este argentino de Santa Fe consiguió 12 victorias y 45 podios. ¡Ojo! En una época en que los grandes premios, en que las temporadas tenían 10, 11 grandes premios, no 22 como ahora, era mucho más difícil. Su debut oficial en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 fue en casa, fue en el Gran Premio de Argentina el 30 de mayo de 1965. Y lo hizo a lo grande, porque hizo la pole, el mejor tiempo de entrenamientos,
nada más y nada menos que delante de Sir Jackie Stewart, que este también es un pilotazo y este sí ganó mundiales. Bueno, ha estado porque tuvo la fortuna de estar en verdaderos equipazos en los mejores tiempos de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Y además, lo que pasa es que estuvo pocos años en cada equipo. ¿Por qué no fue campeón del mundo Lola? Bueno, pues hay muchas teorías. La mía es que le faltó paciencia para estar en cada equipo, porque estaba muy poco tiempo y daba la sensación, por lo menos a mí como aficionado, que perdía la paciencia porque no ganaba el Mundial, se cambiaba de equipo y al equipo que iba, pues perdía prestaciones y del que se iba, pues las cosas funcionaban muy bien. También es cierto que pudo ser campeón del mundo con Williams. Pero bueno, aquí ha habido acusaciones de auténtico sabotaje por parte del Lola hacia Frank Williams, que desde luego nunca ocultó que tenía preferencia por Alan Jones. Pedro Rodríguez. ¿Por qué no avisan a Pedro que está lloviendo? Esta frase se ha hecho muy famosa. La dijo Chris Amon en los 1000 kilómetros de Brands Hatch, cuando Pedro Rodríguez iba más rápido, pero más rápido, con diferencia que todos los demás pilotos, que eran unos verdaderos pilotazos. Y es que, bajo la lluvia, Pedro Rodríguez era casi imbatible. Su carrera en la Fórmula 1 fue un poco errática porque estuvo en muchos equipos, no mucho tiempo, y la verdad es que era muy prometedora, pero desgraciadamente perdió la vida en una carrera completamente secundaria que fue, secundaria, de muy poca importancia, no del Mundial de Fórmula 1, que eran las 200 millas de Nürburgring en la interserie alemana. Esto os puede chocar, pero es que en esa época los pilotos de Fórmula 1 no eran superestrellas que tenían megasueldos como ahora. Bueno, les pagaban más o menos bien, pero no era lo mismo. Entonces, para ganar un dinerín, era muy corriente que los pilotos de Fórmula 1 corrieran, hasta rallies, corrían de todos. Por cierto, que no me quiero olvidar de otro pilotazo, para mí no tan bueno, pero luego buenísimo, que era su hermano Ricardo Rodríguez. Por cierto también que el circuito de México, en honor a estos dos pilotos, se llama Circuito Hermanos Rodríguez. Gilles Villeneuve. Gilles, canadiense, hizo caso a la frase de Humphrey Bogart que en la película Llamad a cualquier puerta dice una frase muy famosa que mucha gente atribuye a James Dean. Pues no, aquí sabemos mucho de cine. Rodrigo más que yo, pero yo también sé un poco. Y la dijo Humphrey Bogart, que dijo: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Desgraciadamente eso es lo que hizo Gilles Villeneuve. Muy pocos pilotos se han convertido en un mito tan grande como lo consiguió Gilles en muy pocos grandes premios. ¿Qué tenía Gilles para conseguir esto? Bueno, pues tenía muchas cosas, porque era un tío simpático, próximo a la gente, guapete también, ¿por qué no? Pero sobre todo, y para mí, era su estilo que por cierto a mí me recuerda al de Ronnie Peterson. Eran pilotos que desde luego podías estar seguro que siempre, llevar un coche bueno o malo lo daban todo. Decía antes que a Didier Pironi se le culpa es muy fuerte, pero que indirectamente tuvo algo que ver en el accidente que acabó con la vida de Gilles Villeneuve en Zolder en 1982. Bueno, vamos a ver, os cuento qué pasó. Es que, Didier Pironi había órdenes de equipo, tenía que dejar ganar a Gilles y no le dejó ganar. En el último momento no se dejó adelantar o adelantó. No recuerdo exactamente qué pasó, pero lo que sí sé es que no obedeció las órdenes de equipo. Y lo que sucedió es que al llegar a Zolder, Gilles Villeneuve no quería ganar a Didier, no quería ganar, le quería arrasar, le quería aplastar, quería pasarle por encima. Y probablemente esto fue una de las causas, una de tantas, que tuvo que ver con el accidente, esa ansia por machacar a Pironi. Bueno, yo personalmente no le culpo a Pironi, ni mucho menos. Wolfgang von Trips. Wolfgang Alexander Reinsgraf Berge von Trips fue uno de esos nobles alemanes que en esta época era relativamente frecuente que nobles y aristócratas y adinerados corrían en competiciones automovilísticas y, por supuesto, en la Fórmula 1. Lo que diferencia a von Trips de todos los demás es que él sí que era bueno. En 1961 iba lanzado a por un título que tenía que ser suyo. Y así llegaron a la penúltima cita de ese campeonato, que era
bueno, en un circuito mítico y peligrosísimo, que era y es el Autódromo de Monza. Entonces era más peligroso porque se corría por los peraltes. Bueno, ahí tuvo un accidente gravísimo que le costó la vida, pese a lo cual, bueno, pues fue subcampeón por un solo punto. A ver, los más asiduos del canal echaréis de menos en esta lista a un piloto que nos encanta, porque en esto incluyo también a Rodrigo, que es Jackie Ickx. Bueno, la verdad es que quería dejarlo en 10 y pensé, bueno, es que Jackie Ickx ya hemos hablado mucho en este canal, así que no lo he incluido. Como tampoco he incluido, por ejemplo, a dos pilotos que siempre figuran en estas listas, como Barrichello y sobre todo Massa. A ver, yo voy a ser muy sincero, considero que eran muy buenos pilotos, desde luego, magníficos escuderos, pero realmente no tenían el talento de estos pilotos que os he traído aquí. Es cierto que Massa, Felipe Massa, bueno, pues fue campeón del mundo durante unas vueltas y la cosa acabó mal. A mí personalmente hubiera preferido que ganara Massa, pero bueno, no ganó Massa, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, como espero vuestros comentarios, estoy seguro que este es uno de esos vídeos que es muy probable que tengan segunda parte. Ya lo he elegido más veces, pero me da igual. Voy a elegir al Ferrari F40. ¿Y por qué? Os digo por qué. Porque cuando yo empecé a seguir la Fórmula 1 allá por los primeros 70, cuando yo era preadolescente todavía, pues los coches de Fórmula 1 tenían entre 450 y 500 caballos. Y yo siempre soñé en esa época, me encantaría llevar un coche de 500 caballos. Me parecía lo más de lo más. Bueno, los he llevado al final de esa potencia. Pero el primero que llevé, que probé largamente con esa potencia fue el Ferrari F40, que como sabéis, pues daba 478 caballos. Bueno, en algunas fichas técnicas pone 477,8. No me voy a pegar por esos 0,2 caballos. Es cierto que no pesaba el F40 los 750 kilos de un Fórmula 1, no pesaba mucho más, pesaba unos 1200. Pero os digo una cosa, llevar un Ferrari de 500 caballos, da igual en circuito o en carretera, es una pasada. Y aún hoy me encantaría que el coche que tuviera aparcado en el garaje, aunque fuera pelea de 120, tuviera 500 caballos. En el consultorio, Nando me hace una pregunta que me dice, ¿son más difíciles de conducir los Fórmula 1 de los años 50 o 60 o los actuales? A ver, Nando, no te voy a responder a esta pregunta. ¿Por qué? No es que no me he vuelto un borde, no. Es que hay un vídeo. Hemos hecho un vídeo que además lo voy a leer porque quiero leerte el título exacto. 2020 versus 1959. ¿Qué Fórmula 1 es más difícil de conducir? Te adelanto una cosa. Más que más difícil o más fácil, yo me centro en las diferencias que había entre esos Fórmula 1, mucho más peligrosos, por cierto, y los de ahora. Sebastián me pregunta por un tocayo suyo, Sebastian Vettel, o Vettel, como se dice en alemán, y dice que si se merece los 4 títulos que tiene, porque no es el doble de mejor que Fernando Alonso. Vamos a ver. En mi opinión, como aficionado, es que Alonso, no te voy a decir que sea tan bueno como Sebastián, pero para mí es incluso mejor. Pero da igual, lo que no puedes hacer es medir lo bueno que es un piloto por el número de títulos. Porque ya te digo yo que Schumacher no es 7 veces mejor que un piloto como Jody Scheckter, por decir uno que tenga un solo título. No, yo creo que influye mucho la época, el coche, muchas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo y no un vídeo, pero un reportaje que me ha encantado, de estos reportajes que hace en nuestra web Luis Alberto Izquierdo, es sobre la noticia con mayúsculas de estos días, que es la muerte de Isabel II. No es que se haya metido a la prensa rosa, es que ha hecho un reportaje sobre los coches favoritos de Isabel II, que os adelanto que el que más le gustaba, tanto para actos públicos como privados, era el Land Rover, diversos modelos de Land Rover. También os digo una cosa, sabéis que tenemos un canal para miembros de pago, 0,99 euros al mes, nada más. Bueno, y hemos hecho un vídeo sobre el slow driving, que no sé si sabéis lo que es. Bueno, yo no lo sabía. Me he enterado que llevo muchos años haciéndolo sin saber lo que era. Y por último, también si os gustan las motos, os aconsejo que entréis al canal de YouTube de Moto1 Pro, que hemos hecho un vídeo de cómo se trazan las curvas en moto, porque es que, os aseguro, es muy diferente la trazada de una curva, de la misma curva, en moto que en coche. De hecho, estoy pensando en hacer un vídeo para Garaje Hermético contando esas diferencias. Y nada más, gracias por estar ahí, por ver nuestros vídeos, por ver hasta el final y espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.
Thank you.